la bienvenida a este desayuno del Foro de la Nueva Sociedad, patrocinado por Abertis y Fundación Abertis, en el que vamos a tener la oportunidad de escuchar en unos instantes al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a quien damos la bienvenida. En primer lugar, excusar la asistencia del presidente de Nueva Economía, José Luis Rodríguez. En su nombre les quiero agradecer su asistencia a este desayuno y recordarles que Francisco Caamaño, a quien escucharemos con mucha atención, es un especialista en justicia y en muchas otras cosas. Es coruñés, estudió Derecho en Santiago de Compostela, donde hizo posteriormente el doctorado, diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de esa universidad, especialista en Derecho Autonómico y Comunitario Europeo. Ha ampliado estudios en las universidades de Coimbra, Edimburgo y Bolonia y en el Instituto Europeo de Florencia. Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, posteriormente secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y ministro de Justicia desde el 24 de febrero del año 2009, este año en el que estamos. Es autor de varios libros y monografías y está en posesión de la medalla del Tribunal Constitucional. En este momento le invitamos a que tome la tribuna y le escuchamos con atención. Ministro, cuando quiera. Señoras y señores, buenos días. Permítanme, en primer lugar, agradecer a José Luis Rodríguez y a los organizadores de este evento su amable invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. Es la primera vez que participo en este foro de debate y para mí es verdaderamente un honor poder compartir con todos ustedes este espacio de reflexión y de diálogo, algo especialmente valioso al empezar el día y más si se tienen, como es mi caso, responsabilidades públicas. Escuchar y reflexionar es sin duda el primer deber de quienes ocupamos cargos públicos y el segundo, y no por ello menos importante, es tomar decisiones y también explicarlas públicamente. Así creo que debe y que debemos actuar quienes ejercemos responsabilidades en un Estado democrático. Reflexionar sobre qué hacer, cómo hacerlo en favor del interés general, integrar los puntos de vista de los demás en nuestra acción, eligiendo el curso de la misma, siempre buscando lo más acertado y dando la razón de todo ello ante los ciudadanos, con transparencia y, sobre todo, con humildad. Quiero aprovechar, por tanto, esta ocasión para exponerles cuáles son las líneas maestras de la política que estamos impulsando desde el Ministerio de Justicia. Unas líneas que pasan por el cumplimiento del Plan de Modernización de la Justicia que ha aprobado el Gobierno hace unos días y que constituye un programa de acción ambicioso, ciertamente, pero realista, ilusionante, pero hecho, se lo aseguro, con los pies sobre el suelo, cuyo único propósito es lograr aprobar ante los ciudadanos una asignatura todavía pendiente de nuestra democracia. Conseguir un servicio público de calidad, ágil, confiable y tecnológicamente avanzado. Eso es lo que queremos para nuestra Administración de Justicia todos los españoles. Creo que los que estamos aquí compartimos la opinión de que nuestra justicia es algo así como la particular piedra de Sísifo de los distintos gobiernos durante estos 30 años de democracia. Se han dedicado muchos esfuerzos para adaptar la Administración de Justicia a las necesidades de nuestra sociedad. Se han destinado recursos para dotarla de más medios, tanto humanos como materiales, un esfuerzo que, por cierto, se ha intensificado sobremanera en los últimos años y, de hecho, por darles algún dato más concreto, los recursos que dedican el Estado y las comunidades autónomas en el año 2009, recursos presupuestarios, son el doble de los que dedicaba la sociedad española en el año 2004. La modernización de la justicia, como tarea, como objetivo, ha formado parte del discurso público que hemos oído durante muchísimos años en nuestro país. Y, sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos políticos, a pesar de esos esfuerzos económicos por elevar los estándares de calidad de nuestra Administración de Justicia hasta el nivel de los servicios más avanzados de nuestro país,
la percepción social de la realidad continuaba y continúa siendo bastante extraña, porque prácticamente la justicia se mantiene ante los ciudadanos en la valoración de su posición inicial. Persiste la imagen de una justicia lenta, falta de medios, de estructuras, anquilosada, que justifica una opinión ampliamente mayoritaria entre los ciudadanos de que, en definitiva, nuestra justicia no funciona bien, nuestra justicia va mal. Esta historia, que ha acompañado la política de justicia durante los 30 años de vida democrática, podría conducir a algunos a la resignación o a la melancolía. Pero cada gobierno sería, desde esta perspectiva, un nuevo Sísifo que intentaría levantar la piedra de la justicia para repetir nuevamente el mismo y desalentador resultado. Y, de hecho, tal vez haya aquí personas que hayan recibido la noticia de la reciente aprobación del Plan de Modernización con esa actitud escéptica. Y yo, personalmente, no se lo reprocho. Quiero decirles, sin embargo, y dejar aquí bien claro que en los próximos 3 años vamos a poner todas nuestras fuerzas, vamos a poner todo nuestro empeño y nuestra capacidad de trabajo y dedicación para que la Administración de Justicia dé un cambio cualitativo y cumpla precisamente lo que esperan de ella todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. El Gobierno tiene una firme voluntad política de conseguir ese objetivo, porque el desarrollo y el crecimiento de nuestro país no se puede permitir que una pieza clave de nuestro Estado, como es la justicia, continúe anclada en estructuras y en modos de actuar que no responden a la noción de servicio público que tienen hoy las ciudadanas y los ciudadanos de España. La reforma de la justicia es una tarea inaplazable y en la actual situación es además una tarea urgente. Es un auténtico reto de país en el que vamos a poner y volcar todas nuestras energías. Señoras y señores, el Estado constitucional, desde su mismo nacimiento, ha tenido un programa para la justicia concreto y fácil de definir. Garantizar la igualdad de trato ante la ley de todos los ciudadanos. Un programa que fue llevado a cabo por los liberales de nuestro siglo XIX a través de 2 grandes técnicas. La primera, la eliminación de las jurisdicciones particulares y especiales. La segunda, la codificación. Con ello se perseguían unas mismas leyes para todo el territorio y unos mismos tribunales para juzgar las diversas causas. Ese fue, sin duda, el gran paso modernizador en la construcción del Estado. Se garantizaba la solución pacífica de los conflictos aplicando la misma ley a través de una autoridad pública común, el juez, que representaba al Estado en todo el territorio. La presencia del juez aseguraba así que la fuerza de la ley asistía al ciudadano en la defensa de sus derechos frente a quien se lo negaba, restreñando de este modo la desigualdad creada por el incumplimiento, el daño o el delito. Desde entonces para acá, las cosas han cambiado mucho, pero el programa que impone el Estado constitucional en relación con la justicia sigue siendo, en esencia, el mismo: garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, solucionando de manera pronta y efectiva los conflictos que entre ellos se plantean. Y lo cierto es que hoy nuestra Administración de Justicia no cumple como debiera ese objetivo. Y no lo hace porque las estructuras sobre las que está construida le impiden responder de modo eficaz a esa demanda. El constante aumento de la litigiosidad, que en el año 2008, según manifiesta la memoria del Consejo General del Poder Judicial, se elevó a la cifra de 9 millones de asuntos, esto es, 196 asuntos por cada 1.000 habitantes, unido a una organización atomizada en microoficinas judiciales formadas por un juez, un secretario y 7 u 8 funcionarios de justicia, escasamente interconectadas entre sí a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, oficinas en muchos casos inundadas de autos, de expedientes, de papel, a veces poco accesibles para los ciudadanos, ha comportado, en definitiva, que nuestra Administración de Justicia padezca un importante problema de sobrecarga y falta de eficiencia. Nuestro país no se puede permitir
en los tiempos de respuesta que hoy tenemos a los procedimientos judiciales. No podemos permitir que la duración de nuestros pleitos se dilate más allá de lo razonable o que las ejecuciones se produzcan de manera absolutamente tardía. No se lo puede permitir porque una justicia que no llega en hora es una justicia que trata de modo desigual a los ciudadanos y porque el retraso perjudica siempre a quien reclama el derecho y beneficia, en cambio, a quien ha incumplido la ley. Tenemos jueces independientes, sin duda, y debemos día a día reafirmarlo, pero el sistema de justicia en su conjunto ha de ser también neutral para las partes en conflicto. Este reto modernizador, el que tenemos hoy como sociedad, es conseguir que la justicia trate de modo igual a quienes acuden a ella, que llegue en hora, que resulte predecible en su actuación y en sus resultados, porque sinceramente no podemos admitir que la solución de un conflicto sea más o menos eficaz dependiendo de la suerte de a qué juzgado le toque resolverlo. Los ciudadanos esperan y tienen derecho a lograr que la Administración de Justicia como organización, sea cual sea el juzgado o tribunal, preste sustancialmente un servicio homogéneo, un servicio predecible y un servicio público de calidad. La fiabilidad de nuestro país, el grado de confianza que generamos, depende en muy buena parte de cómo funciona nuestro sistema judicial. Los costes derivados de la incertidumbre sobre la duración y el resultado de los procesos constituyen un obstáculo para la competitividad de nuestra economía. Por eso, la reforma de la justicia constituye también una prioridad para mejorar cualitativamente el marco competitivo de nuestro sistema económico, cuyos efectos beneficiosos se sumarán a los derivados y que ya hemos empezado de la modernización y liberalización de algunas otras estructuras del sector servicios, como es la transposición de la Directiva Europea de Servicios, que en este momento ya se encuentra en trámite parlamentario. El diagnóstico de la situación de nuestra justicia es común y creo que no ofrece lugar a dudas. Necesitamos más medios y recursos, sin duda, pero ante todo y sobre todo son precisos cambios de naturaleza estructural en la organización y en el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales. Cambios que permitan aprovechar todas las potencialidades de la dotación de más medios y que redunden en una mayor eficiencia del conjunto del sistema. Dicho con otras palabras, es necesario introducir economías de escala en la gestión y organización de la vida de nuestros juzgados y tribunales. Ese es el gran reto de la implantación de la nueva oficina judicial que empezaremos a hacer realidad a partir del próximo año, tras la aprobación por las Cortes Generales de la reforma procesal que le dará vida. Vamos a pasar de unos juzgados que son en buena parte compartimentos estancos con pretensiones autosuficientes, en los que se debe realizar todo el trabajo desde que se presenta la demanda hasta que se ejecuta una sentencia, a unos juzgados en los que las tareas de gestión y tramitación procesal, en los que las notificaciones y las ejecuciones las van a realizar servicios comunes, que serán unidades especializadas al servicio de varios jueces, liberando de este modo a los titulares de los juzgados, que contarán con más tiempo para hacer precisamente lo que solo los jueces pueden hacer: juzgar y ejecutar lo juzgado. La necesidad de ese impulso modernizador es reclamada por los ciudadanos y ampliamente compartida por todos los actores del sistema de justicia. Un acuerdo tan amplio sobre lo que hace falta es, sin duda, un suelo muy firme para poder construir un consenso básico sobre cómo entre todos debemos hacerlo. Y para conseguirlo hemos trabajado conjuntamente e intensamente a lo largo de estos meses con el Consejo General del Poder Judicial, cuyo apoyo constante en este proyecto modernizador quiero públicamente agradecer, y también con la Fiscalía General del Estado. Y a este proyecto se han sumado, lo cual es importantísimo subrayar aquí, las distintas comunidades autónomas en conferencia sectorial. Lo hemos hablado con las asociaciones profesionales, con los sindicatos y con las organizaciones sociales. Y hoy podemos decir que ese consenso básico sobre qué hacer
y cómo hacerlo para reformar las estructuras de nuestra justicia se encuentra muy avanzado y es ya una realidad. Una realidad que se ha plasmado en las Cortes Generales, donde la gran mayoría de los grupos parlamentarios han apoyado esa reforma procesal necesaria para crear la nueva oficina judicial y han atendido, además, en una ley orgánica específica, gran parte de las reivindicaciones razonables y fundadas que las asociaciones judiciales habían planteado ante las propias Cortes. Decía León Felipe que no hay que llegar los primeros y solos, sino con todos y a tiempo. Y la meta de la modernización de la justicia solo la alcanzaremos si llegamos a tiempo y si vamos todos. Hemos trazado el camino, el plan de modernización. Hemos fijado un horizonte temporal, el año 2012, y vamos a recorrerlo ejecutando todos y cada uno de sus 23 programas de actuación, llevando a cabo sus casi 150 medidas concretas sobre nuestra Administración de Justicia, con calendario, con presupuesto y procurando en todo momento la colegiación de esfuerzos y la implicación de todos los actores de nuestro sistema de justicia. Somos conscientes de que modernizar la justicia no es una tarea que se pueda emprender y acometer en dique seco, porque la Administración de Justicia no puede parar. De ella depende, ni más ni menos, que la suerte de nuestra libertad, de nuestra hacienda, de los derechos que tenemos como ciudadanos. Por ello, esas actuaciones las vamos a llevar a cabo en los próximos 3 años funcionando el sistema de justicia. Y son actuaciones ambiciosas, pero también son objetivos prudentes y realistas en su diseño. El plan de modernización no es, como algunos pudieran pensar, ni un dibujo sobre el agua, ni un espejismo en el desierto. Antes bien, el plan programa reformas necesarias y posibles y tiene una clara y decidida voluntad de convertirse en realidad, de transformar el día a día de nuestros juzgados y de nuestros tribunales. Esa es la voluntad del ministerio que dirijo, pero sobre todo es la voluntad de un gobierno. El gobierno se ha tomado en serio esta cuestión, una cuestión urgente para España en la situación en la que se encuentra. Por eso, en tiempos de dificultades económicas, el actual presupuesto generales del Estado ha incrementado el relativo a justicia en un 13,4% respecto del año anterior, es decir, un crecimiento que no tiene precedente en la historia de la reciente democracia española. Un presupuesto que significa, de un lado, austeridad y máximo rigor en el gasto corriente para concentrar todos los esfuerzos económicos en el plan de modernización que contará para el año próximo con un presupuesto adicional de 200 millones de euros específicos para la modernización de la justicia, cumpliendo así el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno de dedicar 600 millones adicionales para modernizar la justicia en los próximos 3 años, 100.000 millones de las antiguas pesetas. Un esfuerzo presupuestario con el que podemos lograr ciertamente que la justicia se convierta en un servicio público avanzado y de calidad que sume al desarrollo y al bienestar de nuestro país. Dentro de 3 años, la fotografía de nuestra justicia habrá cambiado respecto a cómo la vemos hoy. De hecho, muchas cuestiones habrán cambiado antes de ese plazo. Tendremos 600 nuevas unidades jurisdiccionales que, sumadas a las creadas en el 2008 y 2009, alcanzan la cifra de 920, lo que supone un incremento de la planta judicial del 19% en 3 años. Entre las nuevas plazas figurarán 150 destinadas a jueces de adscripción territorial, con los que daremos una respuesta profesional y de calidad a la situación de la justicia interina que hoy tenemos en nuestro país. Apostamos, pues, por una justicia titular y por unos jueces al servicio de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que podrán cubrir vacantes, suplencias, permisos de maternidad, que podrán ser utilizados como jueces de refuerzo en los tribunales que así lo necesiten y en los juzgados, y que estarán a disposición del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Una justicia más ágil, más rápida para detectar desde el propio territorio la realidad
y una justicia también más independiente en la forma de gestionarse. Contaremos con más medios personales. Convocaremos en los próximos 3 años 750 plazas de jueces, 450 plazas de fiscales y 800 plazas de secretarios judiciales, porque ellos serán los nuevos directores de la oficina judicial de la que les acabo de hablar. Esta oficina judicial se desplegará en este tiempo a lo largo de todo el territorio de España, de tal manera que los juzgados y tribunales responderán a un diseño organizativo muy distinto al que tienen en la realidad. Un diseño pensado para dotar de racionalidad y ganar en eficiencia en nuestro sistema de justicia mediante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Toda una reorganización del personal y de la estructura de los tribunales y de los juzgados para conseguir una justicia más eficaz. Esta oficina contará con sistemas de grabación audiovisual y videoconferencias, con sistemas informáticos de gestión procesal y serán las comunicaciones entre las partes y las notificaciones con los profesionales se realizarán a través del sistema de comunicación segura LESNet. A día de hoy, este correo securizado, que denominamos LESNet, ya gestiona más de 650.000 actos de comunicación procesal por sistemas telemáticos. A fin de año superaremos la cifra de 1 millón de actos procesales mes a través de soporte telemático y el sistema podrá soportar a finales del año 2012 los 40 millones de actos de comunicación procesal que se generan anualmente en nuestro país. Además, los juzgados y tribunales podrán trabajar plenamente en red y en tiempo real porque la intercomunicación entre todos ellos estará asegurada a través de la puesta en funcionamiento de lo que denominamos esquema judicial de interoperatividad y seguridad. Si me permiten decirlo de manera gráfica, es como un gran enchufe, como un gran ordenador que permite en tiempo real trasladar los diversos sistemas informáticos y traducir de las comunidades autónomas su información para que todos los tribunales de España puedan trabajar en red. Este es un objetivo sin duda prioritario y prueba de que el plan de modernización del que les hablo está construido sobre realidades y no sobre palabras, es que mañana mismo, y como expresión además de esa voluntad decidida de aunar esfuerzos, de trabajar todos juntos por unos mismos objetivos, podré firmar con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado el convenio que supone la constitución y el inicio de este sistema de interoperatividad entre todos los tribunales y juzgados de España. Asimismo, se generalizarán en nuestras oficinas judiciales el expediente judicial digital y se reducirá el soporte papel, ahorrando recursos y ganando celeridad en la gestión. La supresión de recursos procesales, la desaparición de trámites superfluos, el aumento de medios y de nuevos sistemas de organización y de gestión van a permitirnos reducir la duración de nuestros litigios aproximadamente en un promedio del 30%. En algunas jurisdicciones el tiempo de reducción será mayor, pero en otras que ya funcionan de manera ágil, como es el caso del orden social, no podrá llegarse a reducciones más significativas. Pero no basta solamente con lo que les acabo de enumerar. Se requieren otros cambios más profundos, se requieren otros cambios de naturaleza estructural si queremos de verdad, y nos tomamos en serio, dotar a nuestro sistema de justicia para que sea verdaderamente eficiente. Por un lado, estamos obligados como sociedad a potenciar alternativas a la resolución de conflictos que, como la mediación o el arbitraje, alivien a nuestros juzgados y tribunales del creciente volumen de asuntos que llegan a sus puertas. Por otro lado, es necesario que el mapa judicial se corresponda de una vez por todas con el mapa de la realidad socioeconómica de nuestro país, cosa que hoy no ocurre. Hoy tenemos una ley de planta inspirada en criterios modernizadores de la primera mitad del siglo XIX y cuyas previsiones ya han sido absolutamente superadas. España necesita una ordenación de la planta y de la demarcación actual y prevista para la sociedad española de hoy. Ya hemos constituido una comisión de personas expertas que están trabajando en ello y dentro de 6 meses tendremos un informe
donde se nos hablará acerca de la planta judicial, de ese mapa que está en la ley y de las verdaderas necesidades de España en función de dónde se sitúan los litigios, dónde se asienta la población, qué tipo de litigios se producen en qué lugar de nuestro territorio. Y con todo ello podremos valorar entonces dónde situar nuestros tribunales, qué tipo de tribunales establecer y a partir de ahí también qué jueces necesitamos. Por tanto, el contenido de este informe nos servirá de guía para elaborar con el mayor consenso posible, no puede ser de otra manera, un proyecto de ley que aborde esta materia. Y finalmente, la ejecución del plan de modernización hará que el registro civil que hoy conocemos, un registro civil que tantos motivos de queja ofrece desgraciadamente a nuestros ciudadanos, se convierta en un registro civil de servicios plenamente digitalizado y accesible en línea para cualquier trámite. Señoras y señores, concluyo ya. El reto de lograr una justicia moderna, rápida, cercana, que dé respuesta a las necesidades de un país avanzado como es España, es un reto plenamente asumible y podemos alcanzarlo con la suma de esfuerzos y voluntades. Hay consenso político en torno a las reformas, hay un plan de actuación realista y pensado para llevarlas a cabo y hay un presupuesto cierto para que todo esto se haga realidad. Los ciudadanos nos demandan a todos, a los responsables políticos en primer lugar, pero también a los profesionales de la justicia, amplitud de miras y una clara conciencia de que son los derechos y el bienestar de los hombres y mujeres de nuestro país lo que está en juego. Con esfuerzo, con sentido de la responsabilidad y voluntad de caminar juntos, estoy seguro que esas expectativas ciudadanas no caerán en la melancólica frustración de percibir nuestro sistema de justicia como esa piedra de Sísifo de nuestra democracia. Esta vez, cada paso se dará en la dirección de mejorar ese servicio público, serán pasos consensuados y pasos consolidados y, por tanto, pasos firmes, a veces difíciles sin duda, a veces complicados de gestionar, pero firmes y en la dirección consensuada por todos. Por eso no van a tener ya marcha atrás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro, por su intervención y vamos a comenzar el turno de preguntas. Desde luego hay muchísimas, las que han llegado ya a la mesa del moderador y le voy a rogar al ministro la mayor concisión posible en las respuestas para que podamos efectuar la mayor parte de ellas. Eva Llamazares, de Onda Cero, le pregunta: ¿confía el ministro en que la reunión de hoy en el Ministerio provoque una desconvocatoria formal de la huelga de jueces? Y a esta pregunta se une también Javier Carro, que dice: ¿cree usted que la próxima huelga de jueces está condicionada por razones políticas o piensa usted que sus razones son justificadas? Es cierto que hay una asociación judicial que ha convocado una huelga de jueces, otras no la secundan en lo que han hecho públicamente, y es cierto también que tenemos reuniones con ellos como hemos tenido a lo largo de este tiempo, porque mejorar la justicia supone trabajar con todos y, por tanto, también con las asociaciones judiciales. Nosotros hemos acreditado desde el Ministerio, yo creo que el ministro, pero también todo su equipo, una enorme voluntad de diálogo, una enorme voluntad de encuentro. El Parlamento se ha hecho eco de la gran mayoría de las reivindicaciones planteadas y fundadas por la carrera judicial como consecuencia de la movilización anterior. Se han solventado por el Parlamento las cuestiones relativas a las vacaciones y la conciliación de la vida familiar y laboral, con el tema del ascenso forzoso de los jueces. Se ha creado la nueva figura del juez de adscripción territorial, de la que acabo de hablar, y, en definitiva, se ha pactado en el Parlamento cómo solucionar el tema de los señalamientos, que era otra de las grandes cuestiones que estaban en liz, y todo eso lo han hecho los representantes de los ciudadanos españoles después de haber recibido por primera vez en la historia de la democracia a esas asociaciones en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Por tanto, en mi opinión, no existen razones para mantener la huelga que ha convocado, insisto, una sola asociación, y nosotros, desde luego, seguiremos trabajando, seguiremos aunando esfuerzos en la misma dirección, porque puede haber jueces que decidan finalmente parar,
pero quien no va a parar, pueden tenerlo seguro, con todo lo que tenemos entre manos, es el Ministerio de Justicia. Nosotros no trabajamos pensando en una huelga, sino pensando en los españoles. José Luis Manzanares, del Consejo de Estado, viceministro, ¿qué hay de la mediación penal? La mediación penal, que ha tenido y está teniendo muchas experiencias piloto en nuestro país, quisiera decir en primer lugar que son experiencias con muy buen resultado. Lo que se ha hecho hasta ahora en diversas comunidades autónomas, como un apoyo en muchos casos del Consejo General del Poder Judicial, está demostrando que la posibilidad de un mediador entre la víctima y el delincuente produce satisfacción en la víctima de una manera muy significativa y que, por tanto, es una fórmula ideal para solventar algún tipo de delincuencia, siempre de naturaleza menor. Nosotros vamos a potenciar y estamos trabajando en una ley de mediación-arbitraje, pero quiero decir que la mediación penal se tratará a la hora de reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que es otra de las prioridades que tenemos. Es necesario tocar nuestro proceso penal. Tenemos que tener presente que el 70% de los asuntos que llegan a nuestros tribunales de justicia son asuntos de naturaleza penal y que tenemos una ley de finales del siglo XIX que necesita ser acondicionada también a la realidad de nuestro país. En una entrevista ayer con Punto Radio, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, acusó a la Fiscalía General del Estado de actuar de distinta manera con los militantes del Partido Popular en relación a los del Partido Socialista. ¿Qué le sugieren estas declaraciones de Mariano Rajoy, ministro? Yo creo que nunca es bueno cuestionar la profesionalidad de personas, servidores públicos, que se dedican día a día a hacer lo mejor que saben su trabajo. Y entre ellos están, sin duda, todos los fiscales que integran el Ministerio Público en España. Profesionales del derecho que han obtenido su oposición y que día a día, insisto, lo hacen lo mejor posible y lo mejor que saben en defensa, ni más ni menos que de los derechos y de las libertades de todos los ciudadanos. Por tanto, no comparto ni mucho menos esas palabras y creo, además, que es peligroso poner en cuestión las instituciones, no solo estas, sino a veces también los jueces o la policía, instituciones básicas de un Estado de Derecho que todos nos hemos dado para precisamente garantizar nuestra convivencia pacífica. ¿Tiene alguna opinión acerca de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia hiciera caso omiso de los informes policiales en el denominado caso Gürtel? Es una decisión judicial. Yo no voy a entrar en la valoración de la misma por respeto a la independencia del Poder Judicial. José Manuel González Huesa, director de la agencia Servimedia, le dice: ministro, ¿entendería que su hija abortara sin consultar a sus padres y comprendería que fuera acompañada por otro adulto que no formara parte de la familia, tal y como ocurre en otros países? Yo comprendería que si tuviese una hija, la que tengo es un poco mayor y la otra todavía es pequeña, pero entre los 16 y los 18 años, y le fuese obligatorio tener que ir acompañado al sistema de salud, como algunos pretenden, de un adulto o de su padre, y precisamente porque ella no confiase en mí, se fuese a un circuito no controlado para practicar la interrupción voluntaria del embarazo, como padre tendría una doble preocupación. Por tanto, prefiero confiar en mi hija. Prefiero saber que si algo me lo tiene que decir, me lo dirá ella, y que no será una ley ni el cumplimiento de una ley la que pueda poner en peligro su vida, porque por miedo a decírmelo, vaya a un circuito no controlado por el sistema público de salud. Creo que es una reflexión que también todos deberíamos tener siempre presentes. Varias preguntas sobre la misma cuestión que voy a agrupar. Albert Calatrava, de Catalunya Radio, dice: hoy el Constitucional reinicia el debate en pleno sobre el Estatut. ¿Sería bueno, le pregunto, una sentencia antes de fin de año para no mezclar la resolución con la precampaña electoral en Cataluña? José Manuel González Huesa dice: el Estatuto de Cataluña contiene aspectos inconstitucionales. ¿Comparte esta opinión de Peces Barba? Y, por último, Lupe Ortiz, de Onda Madrid: la sentencia sobre el Estatut parece estar ya próxima. ¿Intuye que habrá suficiente consenso para confirmar la constitucionalidad de la ley? En primer lugar, los tiempos de la justicia nunca son los tiempos de la política. Por tanto, el Tribunal Constitucional debe realizar su trabajo en los ritmos y en los tiempos que espere y estime conveniente según su agenda de trabajo. Yo creo que lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es mantener ese mismo ritmo y dictar al final una buena sentencia, como hace siempre, fundada en derecho y explicando qué elementos son o no, con solo la Constitución en la mano, constitucionales de ese estatuto. Cuando se afirma que el Estatuto de Autonomía de Cataluña o cualquier otra ley
es constitucional, lo único que se está diciendo, en principio, es que se respeta la presunción de constitucionalidad de las normas aprobadas por los parlamentos democráticos. Las leyes son constitucionales mientras el Tribunal Constitucional no dice lo contrario, y no al revés. En un Estado democrático las leyes no son inconstitucionales cuando las aprueba un Parlamento y solo son constitucionales cuando lo dice el Tribunal. Es conveniente no olvidarse de estas cuestiones, más allá de que a cada profesor, a cada autoridad, en este caso a Peces Barba, le parezca lógico y legítimamente que en su opinión puedan existir cuestiones inconstitucionales dentro del Estatuto, como las puede haber en otras muchas leyes. Una pregunta que le formulan desde el diario El Economista. El otro día dijo en una reunión con periodistas que no habría duplicidad entre notarios y registradores ni solapamiento entre unos y otros. ¿Habrá novedades pronto sobre este tema? ¿Qué pasa con la hoja de ruta? Pues estamos trabajando por buscar soluciones consensuadas entre todos, entre el Gobierno y entre los registradores y los notarios que realizan una función ambos fundamental dentro de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva. Estoy seguro que encontraremos vías de acuerdo y que podremos, por tanto, también caminar juntos en una simplificación consensuada entre todos de los trámites que hoy se tienen en algunos casos que realizar y que no están justificados tampoco a la vista de las nuevas tecnologías, de la firma electrónica o de elementos que pueden simplificar mucho la tramitación. Creo que es conveniente trabajar en esa misma dirección con ambos colectivos, con ambos grupos de profesionales, ambos imprescindibles para que funcione y tengamos el sistema de justicia preventiva que tenemos hoy, que es uno de los más rigurosos, sin duda, de nuestro entorno. Hablando de modernización de la justicia, ministro, ¿cómo andamos a fecha de hoy de ordenadores en los juzgados españoles y en las sedes judiciales? Pues se sigue potenciando muchísimo la inversión tecnológica. Tengo que decir que eso es competencia de las comunidades autónomas en los lugares donde ha sido transferida y que éstas, a lo largo de estos años, han hecho un notorio esfuerzo inversor en términos generales. Pero, como decía en mi exposición, no se trata solo de poner ordenadores, porque podemos llenar de ordenadores nuestros juzgados y con ello conseguir duplicar el caos. Se trata de colocar ordenadores dentro de una reingeniería del sistema, dentro de una reingeniería de la organización, de los procedimientos, adaptando, por tanto, nuestro sistema de justicia a la sociedad de la comunicación. Mateo Balín, de la agencia Colpisa, dice: hace algunos meses el Gobierno español confirmó la llegada a nuestro país de presos procedentes de la cárcel de Guantánamo. Sin embargo, aún no se ha hecho efectiva. ¿Tiene algún problema el Ministerio de Justicia con su estatus jurídico? En principio no es un problema de dificultades, sino de examen de esas personas, y lo está llevando a cabo el Ministerio del Interior, como creo que es público y notorio, con rigor. Y una vez que se tenga esa selección, España cumplirá, y el Ministerio de Justicia, en la parte que le toca, por supuesto, con el compromiso asumido con otros Estados europeos y de Europa con Estados Unidos. Por tanto, está todavía en una fase de evaluación de quienes puedan ser enviados a nuestro país. Ministro, ¿quién debe instruir las causas, los jueces o los fiscales? Yo creo que en la instrucción de las causas penales actuales uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente que el juez tenga que hacer al tiempo de instructor. Hace unos cuantos años, ya casi lo olvidamos, la transformación de nuestra sociedad desde la entrada en vigor de la Constitución es muy potente y por eso a veces se nos va de nuestro pensamiento más inmediato. Hace no tantos años, un mismo juez instruía y juzgaba. Después, pronto nos dimos cuenta de que eso era sencillamente en derecho algo inexplicable. Pues bien, ahora tenemos una nueva dificultad también, que es explicar fuera de nuestro país, puesto que el sistema de instrucción que tenemos en España hoy prácticamente existe aquí y en Francia con algunas modificaciones y en ningún otro lugar. Es muy difícil explicar a alguien que no sea español que un juez tiene la obligación legal de averiguar los hechos y de investigar la causa y a la vez y al tiempo garantizar los derechos fundamentales de las personas que está investigando. Eso es muy difícil de explicar. Es difícil de explicar que el juez que instruye no es técnicamente un juez y explicarlo fuera de nuestro país. Creo, por tanto, que es imprescindible dar el mismo salto que dimos ya en su momento diferenciando entre instructor y juzgador. Ahora es necesario también que alguien realice la investigación y que sea el juez el garante de los derechos a lo largo de esa fase de instrucción. Yo creo que ese es el cometido del juez. El juez no debe investigar. El juez debe precisamente vigilar a quien investiga en garantía de mis derechos. Esa es una buena reforma, sin duda, de nuestra ley de enjuiciamiento criminal.
¿Tiene fecha el acto de reconocimiento de represaliados del franquismo que anunció su predecesor en el cargo, el exministro Bermejo? ¿Está paralizada esta iniciativa? Lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia es desarrollar plenamente la ley, la denominada Ley de la Memoria Histórica, Ley de Reparación y de Reconocimiento de Derechos Individuales. Y lo hacemos desde la filosofía de la propia ley. Esa ley es una ley en contra de lo que algunas veces se ha dicho, que no quiere reescribir la historia. Quiere sencillamente que cada español, que en su intimidad, que en su familia, ha padecido las consecuencias de una guerra terrible, pueda sentirse reparado y amparado por la democracia en la intimidad de su domicilio y de su hogar. Por eso, desde el primer día estamos resolviendo muchísimos expedientes que nos han planteado los españoles, pidiendo la declaración de ilegitimidad de aquella condena a muerte que no tenía justificación ninguna a la vista del expediente, de aquellos años de cárcel por defender las libertades o por defender derechos fundamentales vinculados a la dignidad de la persona. Y hemos decidido no hacerlo en grandes actos públicos. Hemos decidido hacerlo como nos pide la filosofía de la ley, resolviéndolo el expediente el ministro, dirigiéndolo personalmente a cada familiar, a cada nieto de persona fallecida o encarcelada, a cada hijo, y que sean ellos en su hogar quienes valoren precisamente que la democracia española, que el Parlamento español ha reconocido que aquella persona de su familia no murió inútilmente y, sobre todo, no murió por ser un delincuente, sino por defender los derechos y libertades que hoy tanto queremos en nuestro país. ¿Tiene alguna opinión acerca de la situación del juez Garzón ante el Tribunal Supremo? No, solamente decir, creo que lo he dicho alguna vez públicamente, que como ministro de Justicia nunca es bueno que un juez, ningún juez, sea objeto de investigaciones criminales ni de procesos penales. En todo caso, eso demuestra que todos somos iguales ante la ley en nuestro país y confiar, como no puede ser de otro modo, en la profesionalidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es quien tiene que tomar esa decisión. Y estoy seguro que la tomará en su día motivadamente y fundada en derecho. Javier Carro dice: un 95% de las empresas que acuden al concurso de acreedores acaban en liquidación. ¿No se podría utilizar el concurso como medida de viabilidad de las empresas, como sucede en países como Alemania, por ejemplo? Estamos en un proceso de reforma bastante acelerado ya de la legislación concursal. Como recordarán, ante la crisis económica, la primera medida que se adoptó fue un decreto ley que tocó las piezas más sensibles de una ley, la ley concursal, que estaba pensada para periodos de bonanza, pero no para periodos de necesidad de reflotamiento de nuestras empresas, de ERES, de búsqueda de soluciones para mantener el proyecto empresarial. En este momento, en el seno de la Comisión General de Codificación, en una subcomisión, personas procedentes de muy diversos lugares, de despachos profesionales dedicados específicamente al derecho mercantil, de la universidad, de diversos sectores, también economistas, están trabajando en un proyecto nuevo de ley concursal que deseamos además que tenga el mismo consenso y el mismo apoyo parlamentario que tiene la todavía hoy ley vigente. José María Navalpotro dice: ¿qué pretende el Gobierno con la nueva ley de libertad religiosa? Al parecer, la comunidad judía no la ve con buenos ojos y la Iglesia Católica se rige por el concordato. La nueva ley perjudicará a los católicos en su libertad de expresión. Y Carlos Ruiz Ocaña, de Intereconomía Televisión, dice: es cierto que el argumentario que va a regir la nueva ley de libertad religiosa, previsible, dice, siguiente caballo de batalla del Gobierno, va a ser que la libertad religiosa es tanto más amplia cuanto más privada. Vamos a ver, una ley que tiene 25 años, ya algo más en nuestro país, que tiene una regulación muy escueta, una ley de desarrollo directo de la Constitución. Y un país donde a lo largo de este tiempo ha cambiado absolutamente en materia de sensibilidad religiosa. La España de hoy, en materia religiosa, después de los fenómenos migratorios, después de los fenómenos de modernización, de libertad de pensamiento que ha sufrido este país en estos últimos 30 años, poco se parece al sentimiento religioso de la España en la que se aprobó aquella ley. Pero además, y con independencia de eso, durante ese tiempo, los conflictos que se han planteado en materia religiosa han sido resueltos por los tribunales, básicamente por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Ellos nos han establecido criterios en materia de religión y el ejército, religión y las escuelas, religión y los hospitales, registro de entidades religiosas, discriminación y religión, etcétera, etcétera. Pero los tribunales no tienen la obligación de fijar reglas de conducta.
Los tribunales resuelven hechos concretos. Quien tiene la obligación de fijar reglas de conducta que establezcan hasta dónde llegan nuestros derechos y nuestras libertades es el Parlamento. Y el Gobierno, un Gobierno con iniciativa, un Gobierno preocupado por los derechos de los ciudadanos, como es el actual Gobierno de España, tiene la obligación y la responsabilidad de actualizar la Ley de Libertad Religiosa para que las reglas de nuestra libertad en este contexto estén fijadas democráticamente por el legislador. Eso es lo que vamos a hacer. Catherine Marlier, empresaria, le dice: gracias por su excelente exposición, pero ¿qué pasará con todos los juicios que aún no se han resuelto y quedan pendientes, como los casos de Marta del Castillo y de Mariluz, por ejemplo? Pues, en primer lugar, estamos gracias a la colaboración nuevamente del Consejo General del Poder Judicial, diseñando planes de choque en algunos órdenes jurisdiccionales para aliviar la carga ciertamente existente, muchas veces derivada de la crisis económica también que hay en nuestros tribunales. Lo hemos hecho con un plan de choque para la jurisdicción social. Estamos trabajando también en un plan de choque para la jurisdicción mercantil y con ello intentamos aliviar y preparar precisamente nuestro sistema de justicia en lo posible para que encaje mucho mejor la nueva oficina judicial que el año que viene progresivamente iremos estableciendo. Este es el plan de actuación que en este momento tenemos, es decir, solventar con planes de choque las sobrecargas de trabajo en aquellos órdenes jurisdiccionales en las que se va produciendo. Lo estamos haciendo de la mano del Consejo General del Poder Judicial y, a la vez, establecer estas medidas de reforma para que podamos definitivamente transformar nuestra Administración de Justicia en ese sentido que todos queremos. Pregunta desde Radio Inter. ¿Está usted de acuerdo con José Antonio Alonso cuando dijo que la única fuente de moralidad es la ley? Además, usted dijo que la objeción de conciencia tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? ¿En quién pensaba? En un Estado democrático, la ley es la voluntad general y, por tanto, tiene razón José Antonio Alonso, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuando lo subraya. Sin duda hay otras fuentes de moral, por eso hablamos de sociedades abiertas y de sociedades democráticas donde hay libertad ideológica. Pero a la hora de definir las pautas de conducta, los comportamientos que nos atañen a todos, en un Estado democrático no hay más que lo que aprueban los representantes de los ciudadanos legítimamente elegidos en un lugar llamado Parlamento. Puede haber otras formas de gobierno, sin duda, basadas en otras legitimidades y en otras morales, pero esas formas de gobierno no serán democráticas. ¿Cómo son sus relaciones, su nivel de entendimiento en materia de justicia con los representantes del Partido Popular? Pues tengo que decir que los representantes del Partido Popular en materia de justicia, en lo que a mí me consta y hasta el momento, han estado sin duda a la altura de la responsabilidad de Estado que a todos nos compete. Han dado pruebas de ello, acordando y consensuando en el Parlamento estas dos importantísimas leyes que afectan a la transformación de nuestro sistema de justicia. Lo han hecho apoyando decididamente la ley que crea la nueva oficina judicial y las reformas procesales que a ellas están vinculadas, pero lo han hecho también al atender a esas peticiones justas y sensatas de la carrera judicial de algunas de sus representantes y dando lugar a esa ley orgánica que en paralelo se está tramitando y que, como digo, asume el 80%, el 90% de las reivindicaciones que con fundamento se planteaban en los jueces. Lo ha hecho el Partido Popular, pero quiero decirlo también, lo han hecho los demás partidos políticos presentes en la Cámara. Por eso hablaba de un importantísimo consenso en el Parlamento sobre la necesidad de modernización de la justicia y consenso también, algo tan importante, con el resto de las instituciones con competencia en materia de justicia. FJ Saguar, del bufete DMB, dice: ¿ha tomado en consideración la posibilidad de ligar parte de los ingresos de los jueces a un bajo porcentaje de revocación de sus sentencias u otro baremo de calidad? En este momento nosotros intentamos actuar sobre nuestra Administración de Justicia con reformas estructurales, profundas. Tenemos unos jueces independientes, unos profesionales bien formados, unos profesionales honestos, que además son servidores públicos y creemos que ese sistema está funcionando a día de hoy sustancialmente bien. Los problemas de la justicia no son problemas vinculados a la independencia del juez ni al ejercicio de su función jurisdiccional. Son, como decía o intentaba explicar aquí, problemas estructurales, problemas de no modernización, de arrastres históricos que necesitamos cambiar y a veces para ello se necesitan consensos políticos muy potentes y muy fraguados. Creo que ese consenso existe. Creo que tenemos también
un acuerdo sobre las medidas a llevar a cabo para hacerlo realidad, que es el plan de modernización, y estoy seguro que entre todos, colegiando esfuerzos, los llevaremos a cabo. Carlos Meza, de Notimex, le dice: ¿qué papel juega España en la Red Iberoamericana de Justicia? ¿Cómo es la colaboración en materia de justicia con México? La colaboración con México es especialmente intensa, lo es en general con los países de Iberoamérica, pero de manera muy particular con esa gran potencia que es México, por razón de población, de dinamismo económico, de encuentro. En México, cuando uno tiene la ocasión de acercarse, pues se encuentra casi con la herencia de los republicanos españoles que han sembrado aquel país de empresarios, de editoriales, de periódicos, de medios de comunicación. Por tanto, la relación que tenemos es sumamente intensa. En fechas muy próximas tendremos el encuentro binacional entre México y España, que es un encuentro al más alto nivel de ministros, y entre ellos trataremos específicamente cuestiones que afectan a justicia y a interior. ¿Cómo se contempla la implantación de la nueva oficina judicial que usted ha anunciado en los grandes tribunales, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional? ¿Hay buena disposición en los mismos? En general, los profesionales del derecho tienen muy buena disposición porque son los primeros, y los profesionales al servicio del sistema de justicia son los primeros en conocer los problemas operativos que la actual organización plantea. Por tanto, creemos que tendrá una buena acogida. De hecho, contamos con su ayuda y con su impulso. Todo lo nuevo requiere aprender conjuntamente y nadie es infalible, tampoco el Ministerio de Justicia. Llevaremos a cabo ese plan, lo escucharemos, lo hablaremos con los que tienen que ponerlo en marcha, y creo que ese convencimiento existe hasta el punto que también en muy próximas fechas podrán comprobar cómo se firma un convenio con la Audiencia Nacional para que sea un tribunal sin papel y utilice ya el expediente digital como su arma de trabajo principal, como su soporte de trabajo. ¿Llegará un día en el que no habrá ningún papel en los juzgados españoles? Yo creo que ningún papel sería un sueño, y hasta no sé si sería conveniente, ¿no? Hay algunas experiencias, por hacer algo más distendido, sobre la utilización del papel en los tribunales que conviene a veces recordar y que nosotros tenemos presentes porque así me las comentan ministros de justicia de otros países que están con procesos similares e incluso más avanzados que el nuestro. Se puede hacer todo un expediente digital, ha ocurrido, insisto, en algunos países próximos, en Portugal, pero en otros países de la Unión Europea, pero a la hora de dictar sentencia es habitual, o ellos se encontraban con que el juez daba al botón de la impresora e imprimía todas las páginas del expediente judicial, entre otras cosas porque los jueces trabajan en lugares distintos y no solo en el juzgado, como es conocido. Son personas que se llevan en muchísimas ocasiones su trabajo a casa y estudian sobre esos papeles. Claro, tener un expediente digital para al final acabar con un gran expediente en soporte papel era bastante incomprensible. Se ideó una solución, que a mí me pareció muy inteligente, que es dejar en papel una guía del proceso, de tal manera que el lector de los autos en el ordenador sabe que en la página X tiene la declaración del testigo don fulano, que en la página tal tiene el auto de suspensión, que en la página tal. Con este sistema, con una breve guía en papel, se ha conseguido en algunos de estos países que efectivamente ya no se haga esa copia final. Por tanto, soluciones las hay, aunque que desaparezca enteramente el papel del todo me parece siempre difícil. Bueno, pues seguimos con papeles, con las preguntas que ustedes formulan al ministro vía moderador. Miguel Gil, de la revista Época, dice: ¿qué opinión le merecen las últimas actuaciones de la justicia contra la prensa? En concreto, la petición de cárcel de la Fiscalía para un subdirector del diario El Mundo y las actuaciones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra el director y la subdirectora de la revista Época por denunciar irregularidades en el ejercicio del voto de María Teresa Fernández de la Vega. Pues nuevamente decir que los profesionales del derecho cumplen y aplican la ley, se trate de la Abogacía del Estado o se trate del Ministerio Fiscal, que afortunadamente estamos en un Estado democrático donde la ley es igual para todos y, por tanto, cuando se entiende que la ley ha sido vulnerada, lo lógico es ponerlo en conocimiento de los tribunales de justicia, pero que nadie se inquiete. Son ellos los que van a resolver y, por tanto, quien sea inocente de los actos tendrá una sentencia absolutoria y quien no, como no puede ser de otro modo, tendrá una sentencia condenatoria. Carlos María Bru, del Movimiento Europeo España, dice: las conclusiones de Pittsburgh aluden a la Convención ONU contra la Corrupción ratificada por España en el año 2005. ¿Hasta qué punto nuestra Fiscalía Anticorrupción se integra en esta acción conjunta? Yo sé que la Fiscalía General del Estado, de manera general, y particularmente la Fiscalía Anticorrupción, trabaja
íntimamente y en colaboración con otras fiscalías u órganos similares para luchar contra la corrupción, no solo dentro de nuestro país, sino también con la corrupción de las bandas organizadas a nivel internacional. Sé que ese es un trabajo muy fluido, que se hace con múltiples fiscalías dentro de la Unión Europea, pero también con países no integrados en la Unión, con los que colaboramos y que son estratégicos para nuestro país en materia de narcotráfico, de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, de delitos que se producen ya a escala global. Aurelio Alonso Cortés, comentarista de Expansión, le hace dos preguntas. La primera, ¿se modernizará la justicia suprimiendo la oposición para nombrar a los jueces? La segunda, ¿cuándo PSOE y PP dejarán de nombrar vía Parlamento a los vocales del Consejo del Poder Judicial? Respecto de la primera, nosotros tenemos un sistema que ha garantizado durante mucho tiempo la profesionalidad y la independencia de nuestros jueces y magistrados. Por tanto, no hemos pensado en este momento en alterar la forma de acceso a la jurisdicción, que, como se sabe, es una forma muy rigurosa, de examen, objetiva, y esa es la vía que nos hemos dado. Reformemos primero el sistema en su conjunto, sepamos qué tipo de tribunales necesita nuestro país, veramos cuál es la planta y una vez que valoremos qué tipo de justicia necesitamos, busquemos entonces qué perfil de juez queremos para esa realidad. Pero, mientras tanto, no pensamos en cambiar un sistema de acceso que, insisto, se basa en la objetividad y en la formación en la escuela judicial y que ha dado buenos resultados. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuándo dejarán los dos grandes partidos de nombrar vocales del Consejo General a través del Parlamento? Pues probablemente cuando España deje de ser una democracia. En democracia los poderes los elige el Parlamento porque de él sale la máxima legitimidad. Por tanto, es un sistema plenamente coherente que existe en muchos países. Creo que es preferible que un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial tenga esa legitimidad que emana también del pueblo español en su nombramiento. El Tribunal Constitucional ha dicho que eso es perfectamente constitucional y cabría preguntarnos todos qué pasaría en nuestro país si los magistrados del mayor tribunal, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, como es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fuesen elegidos directamente y por vida por el presidente. No podemos juzgar la profesionalidad de los jueces y su independencia en función de quien los designa. Las personas son buenos profesionales, se eligen por sus méritos, el Parlamento las pondera, es lógico que valore su sensibilidad porque van a decidir y responder también ante los españoles, pero yo no tengo duda que quien ha sido elegido vocal del Consejo o miembro de cualquier otro órgano constitucional seguirá siendo el mismo profesional que era el día anterior. Bueno, vamos ya con las últimas preguntas. Eustaquio Jiménez le dice, ¿cómo se puede modernizar o mejorar la justicia si los administrados de la misma anteponen su ideología a la estricta interpretación de las leyes? Y en segundo lugar le dice, ¿comparte usted, señor Camaño, que en la judicatura hay una superioridad de personas conservadoras, lo que lastra el avance del contenido progresista de las leyes? La interpretación de la ley es uno de los grandes debates de todos los tiempos en el mundo del derecho y es imposible, obviamente, de resumir en este lugar. Lo importante es que la interpretación última de la ley, porque al fin y al cabo todos somos intérpretes de las leyes. Cada vez que defendemos nuestros derechos interpretamos la ley y hay otro ciudadano que la interpreta de manera distinta a nosotros. Por tanto, la cuestión no está en el debate acerca de la interpretación de la ley, sino en el debate acerca de tener un sistema que ante el conflicto de interpretaciones resuelve de manera independiente y de manera neutra. Un sistema en el que alguien tiene la última palabra, no necesariamente porque siempre sea el más listo, como se dice en los Estados Unidos, sino sencillamente porque alguien tiene que tener la última palabra. Ese es el argumento más importante. Y creo que tenemos un poder judicial que interpreta la ley como la interpretan los ciudadanos, a veces de una manera más progresista, otras veces de una manera más conservadora, y hay jueces que tienen y sienten la realidad de manera distinta, porque son personas, porque conviven entre nosotros, no son un género distinto. Pero lo importante es que cuando razonan en sus sentencias lo hacen con la voluntad, con un oficio y con una profesionalidad que consiste en ser conscientes de que resuelven un conflicto, de que pertenecen a un poder del Estado que tiene que ser independiente y neutral ante ese conflicto y que su obligación es resolverlo con arreglo a argumentaciones jurídicas. Eso es, me parece, lo más importante. Miguel Ángel Gallardo, de Cita.es, dice, hay abogados del Estado que, como Penélope afirma,
Por las mañanas hacen como que defienden el Estado y por la tarde abogan para quienes lo atacan o tienen cargos mercantiles con impune incompatibilidad. ¿Qué funciona mejor, la inspección de la abogacía del Estado o dice su proverbial corporativismo? La abogacía del Estado es un cuerpo de profesionales prestigiosos que trabaja día a día en defensa de los intereses comunes, porque defender al Estado es sencillamente defendernos a todos, y eso es una tarea imprescindible. Y lo hacen con criterios propios, aplicando y siguiendo lo que determinan las leyes. Desde luego pueden darse situaciones de incompatibilidad. Es posible que ello se produzca, pero que nadie tenga duda de que cuando esto se produce son detectadas y se adoptan las medidas disciplinarias pertinentes. Por tanto, la excepción que se puede dar, como en cualquier otro colectivo, no puede ser ni mucho menos la regla. La última pregunta se la hace F. Fonseca, de la Comisión Europea. Dice, ¿cómo se insertan planes como el Eximet, del que usted ha hablado en su intervención, en el Plan de Acción Europea e-Justicia, cuyos primeros frutos se verán bajo la presidencia española en el primer semestre del próximo año? En efecto, otra de las vertientes del plan de modernización, yo me he quedado en los aspectos más internos, es la proyección de la justicia y de la administración de justicia y su mejor integración con Europa, y queremos aprovechar para ello la presidencia europea de la Unión. El programa e-Justice es un programa ambicioso de la Unión Europea en el que ya se lleva un tiempo trabajando y que persigue permitir a todos los ciudadanos y sobre todo a todos los operadores jurídicos de la Unión tener un lugar de encuentro, un portal que nos permita acceder a los diversos sistemas de justicia de los distintos países, obtener información, conocer nuestros derechos, conocer la legislación, etcétera, etcétera. Pero también tener una zona securizada, un ámbito de transferencia entre los sistemas de justicia y los profesionales de la justicia, jueces y fiscales, básicamente, a la hora de llevar a cabo la cooperación jurídica entre los países integrantes de la Unión Europea. Por eso queremos su potenciación, pero también quiero resaltar que el sistema LESNET está pensado para los actos procesales de comunicación y no como medio de comunicación entre Estados. Para ello está toda la tecnología e-Justice que se está poniendo en marcha en Europa. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Le quiero agradecer, ministro, su exposición y también la respuesta a las preguntas de los intervinientes en el desayuno y el moderador. Y a todos ustedes también agradecerles muy vivamente su asistencia y desearles un buen día.